y tenemos mucha info, tenemos análisis y novedades. Alguna primicia hoy, hasta esa hora, aquí en la pantalla de C5N. Nos vamos a preguntar en un ratito algo que durante el día de hoy se preguntó mucha gente, después del raid mediático que se mandó el presidente, después de la entrevista que dio el viernes el ministro de Economía. ¿Por qué el gobierno no quiere ayudar a los morosos? ¿Por qué el Banco Central, del que está hablando tanto Milei, del que hizo una cadena nacional incluso la semana pasada, su cadena nacional menos vista hasta ahora y la que menos repercusión en redes generó, ¿por qué no puede ayudar a esas 6 millones de personas que ya se consideran incobrables según el rating crediticio? Lo vamos a conversar en un ratito nada más, pero pasó la jefa del Fondo Monetario, pasó Kristalina Georgieva por nuestro país y si bien pretendía inyectar confianza, terminó contagiando miedo. Se frenó justo en su presencia en Argentina la compra de reservas por parte del Banco Central y quedó de algún modo en la mira el Banco Central porque a partir de la presencia de la jefa del Fondo Monetario es que el gobierno salió con este proyecto de reforma de la Carta Orgánica y salió también a negar que va a ayudar a los morosos, que vaya a ayudar a los morosos de ninguna manera. Claro, se conoció en simultáneo lo que compraron los argentinos ricos de dólares durante la primera mitad del año, 12.000 millones de dólares, una cantidad que para un año no electoral, sin ningún tipo de riesgo cuca, bueno, impresiona por lo voluminosa. Vamos a hablar durante el programa también de la ley de extranjerización de tierras, como ya se la llama unánimemente en el Congreso Nacional, porque esto que se va a discutir el jueves, que está generando convocatorias de movilizaciones en todo el país, especialmente en los lugares donde más peso tienen los extranjeros como terratenientes, tiene sus peculiaridades interesantes. Nos vamos a detener en un ratito en lo que ocurre en Misiones, por un lado, y en lo que ocurre en Neuquén, más concretamente en el departamento Lácar, donde, hay, por ejemplo, instructores de esquí a los cuales los interrumpen guardias austríacos para decirle, no señor, usted a este cerro no se puede subir. Pero vamos a conversar también en un ratito con Cristian Chipi Castillo, porque hoy hubo paro docente, hubo paro de maestros y paro de profesores universitarios también, lógicamente. Hubo amenazas por parte del Ministerio de Trabajo de aplicar sanciones previstas en la reforma laboral. ¿Hasta dónde pueden llegar esas sanciones? ¿Qué va a pasar con las bases a partir de estas amenazas? Bueno, en un ratito lo vamos a conversar con también este diputado nacional, que fue legislador porteño, que estuvo en la provincia de Buenos Aires, también en la legislatura, un hombre con una trayectoria con la que, bueno, también está habilitado a opinar de otras cuestiones. Pero arranquemos por los morosos. ¿Para quién es importante esta reforma que propone el gobierno de la Carta Orgánica del Banco Central? Depende desde dónde mire uno este proyecto, porque para los morosos seguro que no. No hay prevista en esta reforma ninguna medida que pueda aliviar su situación. Y son muchos, son más de 6 millones, ya hay casi 3 billones y medio de pesos que son considerados irrecuperables en el sistema financiero y 2/3 de ese monto corresponde a lo contraído con entidades no financieras, con billeteras electrónicas, fintech, casas de préstamos a sola firma. El grueso es con las billeteras virtuales y son ya 20 meses los que lleva ascendiendo la mora. La mora tiene además un carácter prácticamente teledirigido, ataca a los más jóvenes y a los de menores ingresos. Esto, por ejemplo, que hizo EcoGo, permite ver hasta qué punto los menores de 30 años
están atrapados por una mora de casi el 40%. Hay más de 1 millón de pibes de hasta 20 y pocos años que no tuvieron nunca un laburo y que ya son morosos incobrables, que arrancan su vida adulta, su vida financiera, con una mancha en el historial crediticio realmente difícil de remontar. Claro, para el grueso de los deudores, que son 20 millones de personas, la mora es simplemente un cuco, pero para muchos es una realidad, y una realidad que ya está, bueno, mordiéndoles los talones. Cuando uno ve, por ejemplo, las intimaciones que empezaron a recibir en algunos casos contactos de deudores de Mercado Pago, que es una de las billeteras electrónicas que más morosos apiló en este último año. El corte geográfico también sugiere más o menos lo mismo. Lo que podemos ver en otro informe, esto que hizo EcoGo, se puede complementar con lo que hizo Analítica. Son todos datos del Banco Central, pero los recortes los provee cada una de las consultoras. Acá ves, por ejemplo, que para un habitante de Vicente López promedio, la situación no es la misma que para un habitante de Florencio Varela. En Florencio Varela hay una mora de casi el 40%. En José Cepaz se le arrima. En Moreno es del 36,2%. En cambio, en los distritos del conurbano más ricos, bueno, la mora es mucho menor. Y esto mismo se replica en la ciudad. Cuando uno parte la ciudad de Buenos Aires o cuando uno parte el país entero en provincias de mayores o de menores ingresos, lo que encuentra es que la mora coincide perfectamente con eso. Y si coincide con los lugares de menores ingresos es porque la gente que se endeudó para cubrir esa pérdida de ingresos reales en el momento que se produjo, 2024, inicios de 2025. Después vino la suba de la tasa de interés de las elecciones. O sea que al que se había endeudado por una política económica de este gobierno, otra política económica de este gobierno le hizo más difícil pagar esa deuda. Claro, el Banco Central podría, con la carta orgánica actual, establecer topes de tasa de interés, por ejemplo, para la tarjeta de crédito. Apenas asumieron Caputo y Bausili en el Ministerio de Economía y en el Banco Central, lo primero que hicieron fue eliminar ese tope. Podría también poner pisos a las tasas de interés, por ejemplo, para que el ahorrista que deja su ahorro en un banco no pierda contra la inflación. También eliminaron ese piso. Claro, en el puro mercado no existen tampoco los requisitos de liquidez diferenciales para que haya más préstamos para las pymes o más préstamos en determinada provincia a la que de repente se puede querer auxiliar. Nada de esto. Porque, en definitiva, para el presidente, cada vez más atado a un dogma que no funciona, la mora es parte de un problema entre privados. Así lo dijo, escucha. Presidente, ¿podría hacer algo por nosotros? Que yo creo... A ver, la pregunta es, si yo tengo un acuerdo con uno de los muchachos de privado, aquí, un acuerdo privado, y por algún motivo una de las partes no está en condiciones de cumplir el acuerdo. La pregunta ¿es correcto que yo le haga pagar a usted eso? No. Ok, bien. Entonces, que dice que quienes se endeudan tienen responsabilidad. Obviamente. Perdón, más allá... la pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No, está bien. Listo. Más allá de que hay otro... Sí. Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien. Pero hay bancos que están refinanciando la deuda y es correcto eso. Pero ese es un problema entre privados. A mí me parece bárbaro. Claro, si son 6 millones de personas, ¿sigue siendo un problema entre privados? ¿Es un problema individual de cada una de esas 6 millones de personas o es un fenómeno sistémico? Porque es una discusión válida. Si arranca un gobierno comprimiendo los salarios por un lado, pero además achicando todavía más el ingreso disponible porque te aumenta las tarifas 5 o 6 veces, porque te aumenta los impuestos,
a contramano de lo que ocurre con las personas más ricas, si después de eso suben la tasa de interés y en simultáneo a todo eso destruyen empleo y dejan sin empleo a más de 300.000 personas, ¿sigue siendo un problema entre privados? Digo porque, además, lo que dice Milei es que hacerle pagar a otro contribuyente es una injusticia, pero no necesariamente tiene que pagarlo otro contribuyente. Si el Estado sale a auxiliar, por ejemplo, a una familia que no puede pagar sus deudas. Si uno ve las tasas de interés que cobran los bancos por los préstamos que da o por los adelantos en tarjeta de crédito o por las refinanciaciones con tarjeta de crédito y ve lo que pagan los bancos a los ahorristas, lo que termina de entender es que en realidad lo que están blindando es al negocio financiero. Esto es lo que ocurrió en las elecciones del año pasado, cuando subieron las tasas de interés para evitar que la gente se vaya al dólar. Se pagó un poco más por el plazo fijo, pero también se cobró mucho más por los préstamos. Hoy está más o menos a esto que estaba en marzo, un préstamo personal promedio, y está más o menos a eso la tasa Tamar de los plazos fijos mayoristas. Ahora, esta brecha, que es la ganancia de los bancos, se mantuvo así de alta desde el arranque de esta gestión. Si se fijaran topes a las tasas de interés para evitar que se arme esa bola de nieve, si se empezara a intervenir sobre las billeteras virtuales, que no están reguladas, pero que hacen también negocio financiero como los bancos, ¿no se aliviaría la situación de las familias? ¿A qué contribuyente le estarían haciendo pagar esto? Digo porque estamos hablando de afectar ganancias que en los balances se ven muy, pero muy abultadas. Son de los pocos ganadores que tiene este modelo los bancos. En fin, se ve clarito quién está haciendo negocio, pero al ministro de Economía, a Caputo, le parece que igual, si interviniera, se estaría cometiendo una injusticia. Entonces, ¿puede haber alguna intervención del Ministerio del Gobierno en ese área? ¿Se habló de un uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad? ¿Se habló de crear alguna herramienta para resolver el tema de la mora? No, porque de vuelta ahí entras en el problema de lo que en inglés se llama el moral hazard, ¿no? Ese tema de decir, bueno, cada uno nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones, porque si yo te ayudo a vos porque tomaste mal un crédito, y yo no sé si vos tomaste mal el crédito porque no llegabas a fin de mes o porque alguien te había contado que Milei se iba y el dólar se iba a ir a 3.000. Bueno, que un hombre como Luis Caputo, después de habernos metido en el Fondo Monetario en 2018 y de haberle vuelto a pedir 20.000 millones de dólares a este mismo organismo el año pasado, nos diga que hay que hacerse cargo de las decisiones que uno toma, ya parece una audacia, pero además de eso, lo que está diciendo es que no puede atender una situación desesperada. ¿Por qué? Bueno, porque si lo hiciera generaría riesgo moral. ¿No genera riesgo moral que le ofrezca la ley de inocencia fiscal a quien no pagó impuestos por su patrimonio? Si el problema es que la próxima vez que vaya a tomar una deuda, ese irresponsable que tarjeteó el súper tiene que reflexionar sobre esa decisión, ¿no va a pasar que la próxima vez que alguien de mucha guita decida no pagar impuestos, va a decir, total, después va a venir una ley de inocencia fiscal, va a venir un blanqueo? Sí, hay un riesgo moral en todas las decisiones económicas, pero es por un cristal de clase que decide Caputo cuándo correrlo y cuándo no. Es bastante evidente que esto es así. Sobre todo cuando uno mira encuestas como la que difundió este fin de semana la consultora Centrix. Ahí lo que se ve es lo que responde la gente, porque el Banco Central no tiene esta información. Pero ¿a qué atribuye su nivel de endeudamiento la gente? Bueno, más de la mitad a que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos básicos. Deuda alimentaria, como dijo hace poquito Eduardo de Lázari, un simpatizante del gobierno, un empresario pyme, partidario de Javier Milei, pero que dijo, esta deuda no es para especular,
Claro, el ladrón cree que todos son de su condición y el especulador quizás mira al que tomó un préstamo personal para pagar la tarjeta y dice, no, estaba apostando a que subía el dólar. La segunda razón por la que la gente dice que se endeuda es para pagar las tarifas de servicios públicos. La tercera, para comprar bienes durables, que sería saludable que mucha gente lo pudiera hacer porque indicaría un progreso por parte de esa gente. No, es apenas una minoría. Luego figuran las situaciones imprevistas, en fin. Fíjate la próxima, porque es coherente con este más del 50% que dice que se endeudó para cubrir lo que dejó de ganar en su ingreso. ¿A cuándo del mes llega cada uno con sus ingresos? Al 20, dice 2/3 de la gente consultada por esta encuesta. Los que llegan holgados y pueden ahorrar no llegan al 10%. Los que llegan a fin de mes justito no llegan al 25%. Claro, no es un universo de especuladores el que describe esta encuesta. No es el universo que imagina Luis Caputo. Es el universo que notó la jefa del Fondo Monetario, que representa un problema para la política económica. Porque Kristalina Georgieva no vino solo a bailar tango y a mostrarse en el Ministerio de Economía. También dio una conferencia de prensa donde hizo notar las cosas que no le cierran del plan. Por supuesto que sigue acompañando el ajuste fiscal, sobre todo, el apretón monetario, también la acumulación de reservas, pero habló de los morosos, habló de que el crecimiento le llegue a la gente, habló de esas cosas que al gobierno no le gusta que se hablen. Y lo que no llegó a ver es que en junio hubo compras de dólares por más de 2.500 millones de dólares. 1,5 millones de personas compró 2.500 y pico de millones de dólares y otras 700.000 vendieron 500. Por eso la dolarización neta del mes de junio dio esos 2.065 millones. ¿Cuánto acumula este año 2026? Casi 13.000 palos. 12.957 es la compra neta de dólares desde enero a junio. Son más de 2.000 palos por mes en un año no electoral. El año pasado, cuando Milei dice que le hicieron un golpe de Estado, hubo compras por 32.800 millones de dólares. Pero claro, era un año electoral. ¿Qué pasará el año que viene? Bueno, es una de las cosas que alarman a Kristalina Georgieva, al Fondo Monetario, e incluso a partidarios del oficialismo que dicen sí, va a haber una corrida el año que viene. La cuestión es qué espalda junta el Banco Central para afrontarla. El Banco Central, el año pasado, contó con un aliado. Apareció el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Pero el secretario del Tesoro ahora está ocupado en otros problemas. Este fin de semana recorrió todos los diarios del mundo la intervención que hizo para salvar al yen. Algo parecido a lo que hizo con Milei en octubre. Bueno, lo hizo con uno de los países que más bonos del Tesoro estadounidense tiene en su poder y que había visto su moneda caer al menor nivel en 40 años. Hay un montón de turistas argentinos de buen pasar económico que se van a Japón y que se sorprenden porque era un país siempre considerado carísimo. Bueno, ahora entre que el dólar está barato acá y el yen está devaluado allá, claro, no es esa la situación. El yen fue rescatado por Scott Bessent, que a su vez aplicó un truco bastante parecido al que usó acá en Argentina, correr al mercado. Acá en Argentina sacó un hilo de tweets. Lo que hizo este viernes fue todavía más loco, todavía más inédito. Dejó que fotografíen una nota suya en la reunión de gabinete que se hizo el viernes en Camp David, con el cuidado de que se veía la lapicera oficial, que se veía su nombre en el cartelito atrás, y acá dice to do, como lista de deberes,
comprar yenes japoneses por entre 5 y 10.000 millones de dólares. Claro, lo que hace Bessent es correr al mercado, como con el hilo de tweets cuando dijo voy a comprar infinitos pesos, todo lo que haga falta para rescatar a Milei, wherever it takes. Ese monto no lo llegó a desplegar, porque tampoco tiene tanta espalda el Tesoro estadounidense para hacerlo, pero que lo haya dicho ya implicó para los operadores del mercado algo. Bueno, lo hace Estados Unidos para evitar que Japón venda los activos estadounidenses que tienen en su poder. Es de algún modo un autorrescate, pero esto tiene dos implicancias importantes para la Argentina. Primero, que la tasa para refinanciar los bonos que le van venciendo de la deuda a Estados Unidos va a ser necesariamente cada vez más alta. ¿Por qué? Y bueno, porque le van a empezar a desconfiar los inversores internacionales a una Reserva Federal que lo va a tener que convencer con algo. Claro, hasta ahora no fue problema esto, porque Estados Unidos siempre refinanció sus deudas a costa del resto del mundo. Pero para la Argentina, la tasa para pedirle prestado a Wall Street es la de Estados Unidos más el riesgo país. O sea que aunque baje el riesgo país acá, si la tasa de Estados Unidos sube, le va a costar más cubrir los vencimientos del año que viene a Caputo. La otra implicancia es que Donald Trump y Scott Bessent, si están rescatando a Japón, no le van a poder prestar la misma atención a su rinconcito favorito en el fin del mundo. Tampoco sabemos si sigue siendo su rinconcito favorito, porque ahora florecieron los trampistas en toda Sudamérica. Tiene incluso Bessent un pedido de Pakistán para que le active un swap de monedas parecido al que tiene Argentina, en virtud de que Pakistán está oficiando de mediador con Irán, ni más ni menos, y también tiene sus problemitas económicos. Claro, son todas cosas que van a operar como distractivos para un Washington que, bueno, no sé si aparecerá el año que viene de la misma manera que el año pasado interviniendo en las elecciones argentinas. Ahora, el reseteo que empuja Javier Milei es un reseteo que, la verdad, ya se concretó en buena medida. Y es un reseteo que rige la dinámica de acumulación local y que designa ganadores y perdedores muy nítidamente, muy claramente. Este informe de la Fundación Pensar, el think tank del PRO, lo recomiendo mucho. Son 36 páginas muy densas que recogen, por ejemplo, la profundidad de esa metamorfosis. Hay un gráfico que publica el consultor Fernando Moiguer que muestra hasta qué punto este reseteo de Milei dejó afuera al mercado interno. Apenas asume esta gestión, se divorcia la dinámica entre el producto, el crecimiento de la economía y el consumo local. Y lo que destaca como un dato positivo, Fernando Moiguer, que puede llegar a haber 3 años seguidos de crecimiento de la actividad, si el año que viene se cumplen sus pronósticos, es la contracara de una economía cuyo formato cambió dramáticamente. Ahora le conviene a esta economía mileísta que la gente consuma lo menos posible. ¿Por qué? Porque genera saldos exportables en la medida en la que deja de consumir. Porque le genera ganancias a esos sectores concentrados que están ganando, pero que emplean solo 250.000 personas. Me refiero a la energía, al agro, a la minería. Del otro lado, del lado de los perdedores, hay 8 millones de empleados, solamente contando industria, construcción y comercio. Menuda diferencia, ¿no? Bueno, uno ve entre los ganadores a grupos empresarios como el Grupo Pampa, que se reunió con la plana mayor del gabinete el viernes. Ahí se lo ve a Marcelo Mindlin, a Nicolás Mindlin, a Ricardo Torres, a quien hemos entrevistado aquí en La Ley de la Selva, frente a Milei, a Karina Milei, a Caputo, a Diego Santilli, el jefe de gabinete. Claro, a veces es el mismo grupo
el que está entre los ganadores y los perdedores porque atraviesa él mismo esta metamorfosis. El Grupo Pampa es el mismo que la semana pasada anunció el cierre de la última planta de caucho que hay en la Argentina, una planta en Santa Fe que forma parte de un polo petroquímico con otras 4 grandes empresas también del Grupo Pampa. Ahí va a haber 200 despidos que en parte se van a compensar con esta mega planta que le fueron a presentar a Milei, que va a estar en Bahía Blanca, la planta, una de las más grandes del mundo, de urea, un fertilizante que se hace con gas, con el gas de vaca muerta. Pero claro, lo que representa para este grupo un aumento de su tasa de rentabilidad, para 200 operarios en Santa Fe representa el desempleo abierto. Es una metamorfosis en la cual no conviene, si uno es un gran empresario, invertir en cosas que tengan que ver con el mercado interno. Y la verdad es que los números de inversión dan testimonio muy concreto de esto. La línea violeta, es la inversión extranjera directa acumulada en estos 32 meses ya de mandato de Javier Milei. Y arriba está la inversión extranjera directa acumulada en los anteriores gobiernos. Fíjense, en todas es mucho más alto. En el gobierno de Néstor Kirchner y en el de Alberto Fernández fueron estos dos del medio, pero los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y el de Mauricio Macri tuvieron una inversión extranjera directa que a esta altura ya superaba los 5.000 millones de dólares. La de Milei tiene un acumulado negativo. ¿Por qué? Bueno, porque este año los dejaron empezar a llevarse dividendos a los dueños de multinacionales extranjeras. Dicen, si no los dejas irse, no van a invertir nunca. Bueno, pero lo concreto es que sus inversiones, sus desembolsos concretos no llegan. Hasta ahora es puro anuncio para recibir los beneficios impositivos del RIGI. Claro, hay algunos defensores de este modelo, como Ricardo Arriazu, que vienen advirtiendo que esta dinámica iba a ser difícil de sostener. Arriazu, padre de la tablita de Martínez de Hoz y luego padre de la tablita de Caputo, que duró 1 año y pico hasta que la tuvo que rescatar el Fondo Monetario, dijo lo siguiente en un seminario con una sociedad de bolsa. La primera pregunta que yo recibo de la gente de afuera es ¿por qué esta vez va a ser distinto? Y mi respuesta no tengo la menor idea. Lo único que es distinto es que hemos eliminado el déficit fiscal. ¿Okay? Eso es lo que es distinto. Ya que estamos, pequeño comentario. Uno diría, bueno, ok, va a caer el Gran Buenos Aires, el gran perdedor por la apertura, va a haber sectores industriales que van a crecer, cada vez esa gente se va a ir al otro lado. Entonces, un tema interesante es estudiar qué le pasó a la migración y a la demografía en los países que pasaron por procesos similares. La gente no se mueve. ¿Ok? Tarda mucho en moverse. Lo cual te plantea un desafío. ¿Ok? Y hay países que han tomado medidas y que Argentina debería tomar medidas, y ese fue mi argumento hace un año, digamos. Esto va a generar bolsones de descontento, bolsones de desempleo, digamos, y de pobreza, justo en la zona, digamos, políticamente más intensa. Y hay que pensar cómo se resuelve el problema. Hay que pensarlo. No, ya hablé de más. Gran momento el de Ricardo Arriazu cuando dice, ya hablé de más, visiblemente alarmado por esos bolsones de descontento que ponen en riesgo la reelección de Milei. Pero quiero que nos detengamos por último, antes de ir a conversar con Chipi Castillo, en esta pirámide. Esta pirámide social también forma parte del informe presentado la semana pasada por la Fundación Pensar del PRO, y quiero que te busques, porque esta pirámide, como dice Diego Genú, describe a una sociedad de perdedores en la lógica de la ultraderecha. Arranquemos de abajo para arriba. El 50% de los argentinos, según la radiografía que traza Fernando Muiguer, es de clase baja inferior o baja superior. El
19% que pertenece a la baja inferior se las arregla con 710.000 pesos promedio por hogar. Estamos hablando del universo que subsiste gracias a la asistencia del Estado, básicamente. Es una asistencia que recuperó poder adquisitivo desde que asumió Milei, a diferencia de lo que pasó con los jubilados, con los pensionados. Pero a ese 19% sumergido en la pobreza le sigue un 31% de la población que está en la clase baja superior con un ingreso promedio mensual de menos de 1,5 millones de pesos. Acá están los perceptores del salario mínimo vital y móvil, por ejemplo, perforado, pulverizado por la gestión actual, deliberadamente, con un congelamiento que es especialmente cruel con quienes no tienen un convenio colectivo de trabajo. Acá están las empleadas domésticas también, sometidas a una devaluación salarial que es inexplicable, salvo que uno piense en la revancha de clase de la época de la Revolución Libertadora, ese tipo de cosas. A eso le sigue una clase media, baja, sector C3 para el marketing, que tiene un ingreso inferior a los 2 palos, pero superior al palo y medio. Ese ingreso es en promedio 1.900.000, $1.400, hace notar este consultor. Es apenas el 26% de la población. Y arriba de ella está la clase media típica, comprimida a un 18%, con un ingreso promedio de 3.800.000 pesos. Repito, buscate. ¿A dónde estás? Acá. ¿Entrás acaso en ese vértice de la pirámide, en ese 6% de clase alta que tiene un ingreso promedio mensual de 11 millones de pesos, que compra dólares, que viaja varias veces por año al exterior, que consume colegios privados, medicina privada, seguridad privada? 6% de la población, 6% de ganadores y 50% de perdedores. Es un informe imperdible, repito, el de la Fundación Pensar, que hace dudar que sea la fundación del mismo partido que le vota todas las leyes a Milei, ¿no? Que es el PRO. Hay otro apartado, y con esto cierro, a cargo de Mora Josami, donde se hacen preguntas por nivel socioeconómico respecto de los sentimientos de cada sector. En la clase baja solo siente esperanza un 29%, en la clase alta un 44%. ¿Qué más? En la clase baja se evalúa favorablemente a esta gestión solo en un 35%, en la clase alta en un 52%. Esto es cualitativamente lo que explica el desplome de Milei en las encuestas. Ya vieron cuán representativa en términos poblacionales es la clase baja. Si ahí tiene solo este nivel de aprobación, bueno, lo que ocurra en la clase alta en términos democráticos, en términos de votos, es realmente marginal. Siguen las preguntas que se hizo Mora Josami, o que le hizo a la población más bien. ¿Cuántos tienen una expectativa económica favorable en la clase baja? Un 32%. En la clase alta, un 50%. Y lo bien que hacen, podría decir uno al analizar estos datos. Son sentimientos que, según la clase social que uno integre, difieren mucho. Y que llevan a decisiones como esta, la intención de voto. En la clase alta todavía no es mayoritaria la idea de votar un cambio el año que viene. Se le está acercando, pero en la clase media y en la clase baja son sentimientos mayoritarios. Esto, perdón, esto es lo que tiene en cuenta el PRO también a la hora de pensar sus marcos de alianzas, porque
no le alcanza el sueldo ya casi a 3 de cada 4 personas de clase baja, a más de la mitad de la clase media. No importa si le alcanza o no, la sensación que tiene es esta. Y a 1/3 de la clase alta también le pasa. Porque es cierto, la inflación puede haber bajado de ritmo, pero los precios quedaron tan altos, que ya para una parte de la población es completamente anecdótico cuánto cambien. La cuestión es si se puede consumir o no. Para el modelo, ya hemos visto, es más conveniente que no se consuma. Para la intención de ser reelecto de Milei, ¿operará igual? Veremos.